Bueno, pues yo me toca hacer la introducción de este informe sobre el cacao de la ciencia a la mesa. Y, perdón, que no puedo, no puedo avanzar. Si hace un clic como en el mouse sobre la diapo, Sí. tal vez. A ver, Ahora, ahí está. Bueno, pues de alguna manera lo que quisiera destacar es que la nutrición y la alimentación es hoy una de las principales causas de morbilidad y de muerte, ¿no? En realidad, hasta hace muy poco el mundo se dividía en dos mundos en relación con las patologías nutricionales. Por un lado, un tercer y cuarto mundo en donde veíamos un plato vacío de alimentos, en donde lo que caracterizaba era la desnutrición, con un niño que lloraba diciendo mamá, tengo hambre, y que se asociaba a una patología de desnutrición. Y un primer y segundo mundo, los países más desarrollados, con un niño que presentaba sobrepeso y obesidad, que tenía un plato lleno de alimentos y que lloraba diciendo mamá, no tengo hambre. En realidad, algunos países, como fue el caso de España, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad vivió una transición nutricional. Y como pueden ver, en los años 63, 70 del siglo pasado veíamos patologías de déficits nutricionales, como podía ser el raquitismo, como era el bocio endémico, en poblaciones como la comunidad de la que procedo yo, en el noroeste de España, y que fue en el año todavía 1984 en donde a partir del programa de la sal yodada se consiguió superar el bocio. Es cierto que la situación económica fue mejorando en nuestro país, la alimentación se fue modificando y los efectos sobre la salud se fueron observando. Y en este sentido, por un lado vimos que mejoraba la talla en los niños y adolescentes, veíamos un incremento de la talla, como pueden ver en los años 60 en Galicia la talla media era bajita, y con el aporte proteico y el aporte de una mejor alimentación alcanzamos el máximo potencial genético de crecer. Pero también es cierto que en el año 2022, por primera vez, la prevalencia de sobrepeso alcanzó a la prevalencia de desnutrición en el mundo. Y esto es debido a que el sobrepeso y la obesidad, esta pandemia que estamos viviendo, se asocia también a la vulnerabilidad, a los grupos socioeconómicos y culturales más bajos. Bueno, en este sentido, destacar que las principales causas de morbilidad y de muerte en el momento actual se asocian con los estilos de vida no saludables y en relación con la obesidad es una epidemia global, es el nuevo síndrome mundial. En el caso de los niños es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente en la edad pediátrica. 1 de cada 3 niños presentan obesidad. Y vemos en este mapa del mundo, en donde en el caso de Europa, una flecha con un gradiente norte-sur, en donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad es más grande en los países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, lo cual parece sorprendente porque son los países que tendríamos unos estilos de vida saludables, la dieta mediterránea o la dieta atlántica en el caso del noroeste de España, y, sin embargo, estamos asistiendo a un incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, probablemente debido a la pérdida de adherencia de nuestros niños a estas dietas tradicionales, saludables y sostenibles para el medio ambiente. En nuestro país, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, realizó en el año 11, en el 13, en el 15, en el 19 y ahora en el 23 un corte transversal para estudiar cuáles son los hábitos de vida y cuál es el índice de masa corporal de los niños de 6 a 9 años. Y como pueden ver en los datos, en el año 19, un 23% de los niños de 6 a 9 años presentaban sobrepeso y un 17% obesidad. Por tanto, prácticamente un 40% de los niños presentaban sobrepeso y obesidad. La pandemia COVID parece que vino a incrementar esta prevalencia de sobrepeso y obesidad y estamos pendientes de los resultados del estudio Aladino. A la derecha de esta diapositiva pueden ver todas las complicaciones que para la salud supone el sobrepeso y la obesidad, pero a mí me gustaría destacar en la parte inferior
la patología nutricional que se asocia a la obesidad, lo que llamaríamos el hambre oculta. Por un lado, vemos niños con aumento de grasa corporal, pero que en realidad presentan déficits de nutrientes, asociados en primer lugar con malas dietas, presentan deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, deficiencia de yodo y también déficit de vitamina D, que es la otra gran pandemia actualmente, la hipovitaminosis D. Como saben, la vitamina D es mucho más que una vitamina, es una hormona con efectos pleiotrópicos, con receptores en todas las células del organismo, y por tanto, estos déficits nutricionales se asocian hoy a lo que sería la malnutrición por exceso, que es el sobrepeso y la obesidad. Bueno, dicho esto, tenemos que actuar ante la patología actual. ¿Y cómo actuamos? Pues intentando prevenir la patología o tratar la patología con modificaciones en los estilos de vida, fundamentalmente la alimentación y la actividad física. Hoy no podemos hablar de alimentación ni de nutrición si no hablamos de actividad física y de inactividad, fundamentalmente ligada o asociada a las pantallas. En cuanto a la alimentación, debemos tener presente que los alimentos nos van a aportar los nutrientes que conocemos clásicamente, los macronutrientes y los micronutrientes, vitaminas y minerales, y otros compuestos que se llaman componentes funcionales que, como saben ustedes, no tienen las funciones específicas de los nutrientes en nuestro organismo, pero sí que tienen efectos beneficiosos para la salud y el bienestar. Como pediatra, destacar que las características de la pediatría es que estamos trabajando, estamos previniendo, estamos tratando un organismo en crecimiento y desarrollo. Y por tanto, los alimentos con sus nutrientes y sus componentes funcionales van a facilitar un crecimiento y desarrollo óptimo, van a ayudarnos a la prevención de las enfermedades, colaborando a la programación metabólica de la salud. Recordar la importancia de los 1000 primeros días de vida, empezando en el periodo fetal y terminando al final del primer año de vida, y el tratamiento de las enfermedades. La nutrición es transversal, la nutrición es en ocasiones el único tratamiento de la enfermedad y siempre va a ser coadyuvante de este tratamiento, consiguiendo un mejor pronóstico de la enfermedad. Pues bien, dentro de estos alimentos que aportan nutrientes y componentes funcionales, queremos hoy hablar del cacao. En este informe, en donde luego presentarán lo que es la revisión sistemática de los efectos para la salud, a mí me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos del cacao. Bueno, el cacao en realidad era el alimento de los dioses. Se empezó a consumir por olmecas y mayas, que es donde se conocen los primeros cultivos, toltecas, aztecas, y ahí lo consumían fundamentalmente los nobles y los guerreros, ¿no? Se llamaba cacaba, de origen mayo, y en realidad hacía referencia a la bebida del cacao, que era una bebida amarga, ¿no? Se utilizó también con múltiples intervenciones medicinales registradas en Iberoamérica, y fue Hernán Cortés el primero que introdujo el cacao en Europa y que reconoció el importante papel económico y del cacao como moneda. Bueno, la historia dice que el dios tolteca de la vida, Quetzalcóatl, robó el árbol del cacao a los dioses y se lo regaló a los mortales para que lo plantaran en la tierra, con el fin de que los humanos estuvieran bien alimentados y solo deberían ocuparse de mejorar, explotando sus habilidades en las artes y en las ciencias. Se consumía como bebida habitual y normalmente se utilizaba edulcorada con miel, aromatizada con vainilla, e incluso se le añadía chile. Las utilidades eran múltiples: para realizar rituales, para combatir enfermedades, para aumentar la resistencia física, para estimular el apetito, para reducir la fatiga. En Europa, a mediados de 1600 del siglo XVII, se utilizó también como medicina para afecciones respiratorias, bienestar mental y deficiencias nutricionales. Desde el origen, tiene un origen tropical, es una planta que proviene del árbol Theobroma cacao y que precisa de la presencia de unos árboles frondosos que lo protegen del sol, que se conocen como árboles madre del cacao. Necesita una temperatura mínima de unos 15 grados y una humedad física para su cultivo.
Hay más de 18 especies del cacao, pero vamos a destacar tres: el criollo, el forastero y el trinitario, que van a diferir en aspecto, en forma del fruto, en color y en aroma. Con relación a los tres tipos, el criollo o nativo es, digamos, un cacao de muy alta calidad, tiene pocos taninos, es un árbol frágil y tiene un bajo rendimiento, supone el 10% de la población mundial. Es menos ácido y muy poco amargo. Se produce en Perú, en Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, México, Trinidad y Tobago, Jamaica e Indonesia. El cacao forastero campesino supone el 80% de la producción mundial. De origen de la Alta Amazonia, tiene más concentración de taninos, tiene un sabor más intenso, amargo, ácido, y va a necesitar más tostado por sus imperfecciones. Actualmente procede fundamentalmente de África. Y después tenemos el trinitario, que es un cruce entre criollo y forastero campesino de origen de la isla de Trinidad a partir de la pérdida del huracán de 1727. Tiene la robustez del cacao forastero y tiene el delicado sabor del cacao criollo. Respecto al procesado del cacao, como sabrán ustedes, el cacao es un fruto en forma de mazorca o maraca que tiene más de 30 a 40 semillas y nos harían falta entre 300 o 600 semillas para conseguir 1 kilo de cacao. Tiene una producción 2 veces al año, primavera y otoño, y el sabor óptimo del cacao se va a conseguir a través de los distintos procesos de fermentación, de secado y de tostado. La fermentación se produce por microorganismos ambientales durante 3 o 7 días, tapados con una tela, y los precursores del sabor van a ser los ácidos orgánicos que se producen, azúcares reductores y aminoácidos libres. Después del proceso de la fermentación pasamos al secado. Este sería el final de la fase que realiza el productor. En el secado vamos a disminuir la humedad del 60 al 6-8% para evitar la proliferación de hongos, por tanto, para evitar cambios en el sabor o toxinas. Se seca al sol. Esto produce también un aumento de este color marrón del cacao, disminuye la astringencia, la acidez y el amargor. Posteriormente se limpia, se retiran las impurezas y pasamos ya a lo que es la obtención del polvo de cacao con el primer procesamiento, que es el tostado. Se tuesta a 100 o 140 gramos, unos 45 o 90 minutos, y este sirve para separar la cáscara, ayudando ya a la formación del color, aroma y sabor finales. Se eliminan los ácidos volátiles y la humedad se reduce a un 1 o 2%. Después de este tostado, se retira la cáscara, se pela y se trocea obteniendo las nibs del cacao, que son ya comestibles. Estas nibs del cacao se pueden moler obteniendo la pasta del cacao. En algunos países se le llama también licor del cacao, que es sometido de nuevo a calor, 90 a 30 grados, y con prensa hidráulica. El calor es para fundir la grasa, extrayendo así la mayor parte de la grasa, que sería la manteca del cacao, y a través de su prensado se obtiene la torta, que se tritura y se obtendría el polvo del cacao. De ahí pasamos al siguiente paso, que sería la alcalinización. Este es un paso muy importante porque durante el proceso de alcalinización se van perdiendo los flavonoides antioxidantes, los polifenoles, que son una de las características fundamentales de las propiedades funcionales del cacao. Se pierde hasta un 60% de media de flavonoides, aunque puede llegar incluso al 80%, pasando estos a taninos. En la alcalinización se utilizan correctores de la acidez, se aumenta la temperatura, a veces también se aumenta la presión, se producen una serie de reacciones químicas que dan lugar a un color más oscuro, a un sabor más intenso, a una disminución de la acidez y a un aumento de la solubilidad. En cuanto a la composición nutricional del cacao, me gustaría destacar que el cacao es un alimento de un alto valor nutricional. Posee más de 50 nutrientes y compuestos bioactivos.
Con relación a los hidratos de carbono, ver que su composición es entre un 12 y un 18% con poco azúcar simple, que de grasa entre un 11 y un 18%, en donde la monoinsaturada es cerca del 4%, y aportan un número importante de minerales y de vitaminas, fundamentalmente el complejo B y de complejos fenólicos. Destacar, como pueden ver en el borde superior derecho, cómo el proceso de alcalinización hace que de un cacao natural sin alcalinizar, con el 100% de polifenoles, vaya disminuyendo en función del grado de alcalinización la concentración de polifenoles, llegando incluso a un 11% en aquel cacao con una alcalinización alta, y además ven un color más oscuro del cacao. Por otra parte, tenemos los productos derivados del cacao en polvo, donde tienen una concentración de grasa, 40 o 50% en forma de manteca de cacao, en donde los principales ácidos grasos son el oleico, monoinsaturado, un 33%, y el esteárico y el palmítico, con concentraciones de 25-23%, que son ácidos grasos saturados. Bueno, el cacao, por tanto, es una de las fuentes más conocidas de polifenoles dietéticos y contiene más antioxidantes fenólicos que la mayoría de los alimentos. A mí me gustaría destacar aquí que entre los compuestos más importantes del cacao, que dijimos lípidos insaturados, fibra dietética, vitaminas, cafeína y teobromina, tenemos las metilsantinas, que son sustancias dopaminérgicas, psicoactivas, que nos ayudarían a la sensación de placer. Los polifenoles, flavonoides, que son de un 8 al 12% del peso seco del grano, que tienen una importante actividad antioxidante. Como saben ustedes, la actividad oxidante, la inflamación, el estrés oxidativo, es lo que nos lleva al envejecimiento celular y al aumento de las enfermedades crónicas del adulto, ¿no? Enfermedades metabólicas, especialmente pues hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, todas estas enfermedades que son hoy la principal causa de enfermedad y de muerte. En un gramo de cacao tenemos entre 10 y 50 miligramos de polifenoles, destacando las proantocianinas, un 58%, las flavanoles, las catequinas y las anticianinas. Un dato importante de estos polifenoles, antes nos presentaba Miguel un curso que se va a hacer sobre microbiota intestinal. Como saben ustedes, hay en estos momentos más de 100 patologías que se asocian a disbiosis en la microbiota intestinal, y que en la prevención de muchas de estas patologías, sobre todo patologías degenerativas del adulto, parece que se pueden asociar a disbiosis intestinal. Pues los polifenoles tienen una muy baja absorción, el 90% permanecen en el colon, ahí son metabolizados por las bacterias colónicas, convertidos en metabolitos más pequeños, ácidos fenólicos, ácidos grasos de cadena corta, que sirven de alimento a las células colónicas, pero también estos ácidos grasos son metabolitos que van a disminuir el riesgo de estas enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, incluso algunos tipos de cáncer. En la transformación industrial, como decíamos, la alcalinización va a disminuir este contenido de polifenoles, aumentando los taninos en el proceso de alcalinización. Estos polifenoles utilizados por la microbiota intestinal va a favorecer el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas, lactobacillus y bifidobacterios, y reducir la de bacterias perjudiciales, Clostridium perfringens. Por tanto, parece que estos polifenoles ayudarían a tener una microbiota intestinal más eubiótica, más saludable, con mayor número de bacterias clave y mayor diversidad microbiana, que ayudan a la prevención de enfermedades. El cacao, por tanto, parece que se asocia a través también de este proceso de modificación de la microbiota intestinal, de modulación de la microbiota intestinal, con un menor depósito de grasa, por tanto, un menor riesgo de obesidad, reduciendo pues la biosíntesis y la absorción intestinal de grasas y de hidratos de carbono. Por tanto, de esta primera parte me gustaría destacar el alto consumo mundial de cacao, fundamentalmente en Europa, donde se consume 8 kilos de cacao por persona y por año.
La Unión Europea importa el 48% del cacao en grano a nivel mundial y de los mayores consumidores de cacao tenemos Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. España ocuparía un séptimo lugar. Otro dato importante es el alto valor nutricional, los múltiples beneficios para la salud que tiene el cacao y la gran importancia económica y social. Dicho esto, creemos que es de importancia destacar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización Mundial de la Salud advierten que debemos adaptar los perfiles nutricionales a las tradiciones y a los hábitos alimentarios, necesidades y patrones de dieta de cada país. En este sentido, debemos tener presente que en nuestro país el 90% del cacao soluble se consume con leche. Durante el desayuno, que es el primer almuerzo, el almuerzo de la mañana y la merienda. Por tanto, los cacaos solubles, el cacao puro, el cacao en polvo, son productos que forman parte de nuestra alimentación, sobre todo en la población más joven. Y este cacao soluble en leche puede formar parte de un patrón de alimentación saludable y sería una opción a tener en cuenta para promover el aporte de las raciones de lácteos recomendadas, que como saben son entre 3 y 4 raciones de lácteos al día. Por tanto, la combinación de cacao soluble con leche sería considerado una alternativa para la promoción del consumo de lácteos, que como saben es un alimento de gran importancia a lo largo de todo el ciclo vital. El cacao en polvo se reconstituye en leche, por tanto no debemos pensar solamente en la composición nutricional del cacao, sino en cómo se consume este producto. La composición nutricional del cacao más su matriz láctea, porque ahí estamos valorando todos los nutrientes que estamos aportando y también la interferencia o la promoción de la absorción de algunos nutrientes. La matriz láctea aportaría pues el 90% de su composición nutricional y el cacao estaría aportando los antioxidantes. En esta diapositiva nos gustaría destacar que por parte de la leche aportaría las proteínas de alto valor biológico, lípidos, que son también ácidos grasos de cadena corta y media con buena digestibilidad, vitamina D y calcio, mineral fundamental para alcanzar el máximo pico óseo, el máximo potencial óseo durante el crecimiento, fundamentalmente en la adolescencia, pero que es bueno mantener su ingesta durante toda la vida para evitar esa otra patología degenerativa que es la osteoporosis. A una ración de leche, que serían 200 mililitros, si le añadimos una cucharada de cacao, 7 gramos, estamos aportando el 50% de la recomendación de 200 miligramos al día de flavonoles. Y tenemos también que indicar que aportarían 4,5 gramos de azúcar añadido, que sería solamente 1,3% de la energía que se tomaría durante el día si consideramos, por ejemplo, una dieta de 1.500 kilocalorías. Como saben ustedes, la Organización Mundial de la Salud habla de no superar el 5% del valor calórico total de la dieta. Con este producto estaríamos en 1,3. Con este alimento estaríamos en 1,3%. Con respecto a la regulación del cacao, solamente 2 palabras para decir que la combinación de cacao más leche, la verdad es que la mitad del azúcar que se aporta de forma natural sería la lactosa que viene de la leche, que no se considera un azúcar libre. Y que cuando en el estudio ANIBES, que es el estudio español de hábitos alimentarios llevado a cabo en una muestra de 9 a 75 años, en niños de 9 a 17, niños y adolescentes, en 424, vemos que los lácteos aportarían aproximadamente el 6% del azúcar libre de la dieta, pero que el 94% del restante no sería la leche ni el cacao en polvo, sino que lo aportarían bebidas azucaradas, azúcar añadido en otros alimentos y bollería. Es tan importante la recomendación de cubrir las ingestas de las 3, 4 raciones de lácteos a lo largo de la vida, que distintos países adaptaron los límites nutricionales de las que hablaba la Organización Mundial de la Salud para modificar el aporte que podía suponer los lácteos en cuanto a los azúcares libres.
incentivando así la reformulación realizada por la industria alimentaria en varios países, pero sobre todo en España. La EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, aprobó la utilización de la alegación nutricional de que los flavanoles del cacao ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a un flujo sanguíneo normal. En el año 14 se solicita un informe para modificar, ampliando el uso a la autorización de esta declaración, de esta alegación, no solamente al cacao, a las flavanoles dados en pastilla, dados en cápsula, sino también a las bebidas de cacao. De tal manera que la EFSA dice que el consumo de 200 miligramos al día de flavanoles, menos de 1 gramo de extracto de cacao rico en flavanoles en cápsula o en comprimidos, o 2 cucharaditas, 14 gramos de cacao puro, aportarían esos 200 miligramos al día de flavanoles. Que esto podría ser dentro de un contexto de una dieta equilibrada para la población general. Pero siempre deberá informarse al consumidor de que el efecto beneficioso de los flavanoles con respecto a la elasticidad de los flujos de los vasos sanguíneos y al flujo sanguíneo, debemos informar que se produciría cuando consumimos 200 miligramos de flavanoles. Solo puede usarse para bebidas de cacao con cacao en polvo, que aporten 200 miligramos de flavanoles día. Bueno, el desayuno y la merienda decíamos que era el principal aporte en la dieta de nuestros niños del cacao en polvo. Estamos asistiendo a una pérdida de la adherencia a nuestra dieta tradicional, incluso una pérdida del consumo de esta comida, de esta colación principal que es el desayuno. En el estudio de Nives, el 20% de los adolescentes no desayunaban y el consumo de cacao total era entre alrededor, como media, de 10 gramos entre 9 y 12 años y unos 9 gramos entre 13 y 17. El estudio Aladino, que es este corte transversal que se hace en población de 6 a 9 años, vemos que prácticamente un 20% declaraban las familias que los niños no desayunaban nunca o solamente lo hacían 1 o 2 días a la semana. En el estudio Snoopy, que es el estudio más importante español en relación al más reciente, al estado nutricional de los niños de 1 a 9 años, se observa que en el desayuno más del 80% consumía leche junto a algún alimento y que el 56% consumían cacao soluble. El estudio Snoopy analiza también las diferencias en niños en estas edades que consumen leches enriquecidas frente a leche normal y se vio que aquellos que tomaban leche no adaptada, leche de vaca normal, eran los que aportaban, los que tomaban más cacao, un 64,2%. Bueno, por tanto, a la vista de todo esto, creo que debemos decir que llegó el momento para la acción, que llegó el momento de actuar, de prevenir las grandes pandemias ya desde la edad pediátrica, ya desde los primeros años de vida, ya desde el periodo fetal, cuidando la alimentación de la madre en edad fértil, que debemos detectar, paliar y educar. Y para ello en los niños va a ser fundamental las 3 Ps. Primero, la implicación de los propios niños, pero el papel de la familia, los padres, la comida de los abuelos, los profesores con el comedor escolar. Hay muchos programas en nuestro país, tenemos ya el programa madrugador, los niños llegan al colegio y desayunan, allí hacen su primera colación, en donde el papel que puede jugar el lácteo y el cacao junto con el lácteo es fundamental. El currículum escolar enseñando a los niños lo que es la alimentación saludable, lo que es la adherencia, y el papel del pediatra colaborando con familia y con profesores como médico escolar. Y no podemos olvidarnos de la 4 P, los políticos, que tienen que legislar, que tienen que regular y que tienen que ayudar a esta promoción de la salud desde las primeras edades de la vida, porque nuestros niños, un niño, una infancia saludable, va a ser un adulto sano y un adulto longevo. Por tanto, en la prevención, promocionar el desayuno. ¿Y qué debe llevar un desayuno? Pues debe llevar un grupo de cereales, preferiblemente integrales, grupo de lácteos, en donde el cacao en nuestra tradición juega un papel importante, una pieza de fruta, preferiblemente entera, y luego complementar con aceite de oliva, con proteínas,
y vemos un plato de jamón de jabugo típico en España, junto con el tomate y el aceite de oliva, que es el pan tomaca de nuestra comunidad de Cataluña, que está luego Rosa la Muela para hablar, frutos secos como aporte de ácidos grasos poliinsaturados o la proteína a través del huevo. La recomendación en cuanto al cacao es consumir cacao natural, la alcalinización con poco grado de alcalinización. No nos olvidemos que la alcalinización disminuye el aporte de flavonoides. Y nada más, daros las gracias por estar aquí conectados y paso la palabra a la doctora Soto y agradecer a Finut, como siempre, su colaboración y su invitación a estar aquí. Este es el grupo de Santiago de Compostela, estáis todos invitados a visitarnos. Parte de arriba es el hospital clínico con los pediatras y en la foto inferior pues es el grupo de investigación en nutrición pediátrica donde lo integran nutricionistas, especialistas en educación física, cirujanos pediátricos, pediatras de atención primaria y pediatras hospitalarias. Nada más, muchas